Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Para unos fue un héroe y para otros un tirano, un demonio. Son múltiples las opiniones que hay acerca del general Fidel Castro, pero sin importar las opiniones de la gente en general, no cabe duda que la historia de Fidel Castro es una historia que es digna de recordar y sobre todo de contar. Bienvenidos a este video donde veremos la historia de quién fue Fidel Castro, el revolucionario. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Virán, Cuba, el 13 de agosto de 1926, hijo de Ángel Castro Argiz y Lina Ruz González. A los 4 años de edad, Fidel Castro comenzó a estudiar en una pequeña escuela de su ciudad natal, Virán, pero a causa de su destacada inteligencia, sus padres decidieron enviarlo a Santiago de Cuba a la edad de 6 años, donde se metería a estudiar al Colegio de Dolores de los Jesuitas, también en Santiago de Cuba. Para 1942, Fidel entró al Colegio de Belén, en La Habana, donde ganó el título del mejor deportista del curso 1943-1944, y finalmente en 1945 terminó sus estudios de bachillerato. Fidel Castro estudió en la Universidad de La Habana, capital de Cuba, donde se matriculó en 3 carreras: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Durante este periodo de estudios, Fidel Castro tuvo acceso a múltiples obras literarias que le ayudarían a alcanzar un estado de madurez política, y fue en esa época universitaria donde también empezaría su carrera política en el ámbito meramente estudiantil.
En 1947, Fidel Castro formaría parte de la invasión de Cayo Confites con el objetivo de derrocar al dictador dominicano Rafael Trujillo, y en 1948 viajó por primera vez fuera de Cuba, hacia Caracas, Venezuela y Panamá. De regreso a su país, se casó con Mirta Díaz Balart, una estudiante de filosofía de una acomodada familia de La Habana. Realizaron su viaje de bodas a Nueva York y fue con esta mujer que Fidel tuvo a su primer hijo, Fidel Ángel. En 1951 se suicidó Eduardo Chivas, líder del Partido Ortodoxo, amigo muy cercano de Fidel, y en junio de 1952 se presentó por este partido como independiente por una circunscripción en La Habana, como candidato a la Cámara de Representantes del Congreso cubano. Pero sin embargo, tras el golpe de estado del general Fulgencio Batista que derrocó al gobierno del entonces presidente Carlos Príos Socarrás y anuló las elecciones, el golpe fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, provocando la furia y el enojo de Fidel Castro, quien utilizaría sus contactos con la juventud del Partido Ortodoxo para reunir a un grupo de jóvenes que se opondrían al gobierno del general Batista. En marzo de 1952, Fidel Castro denunció al general Batista ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución cubana. Sin embargo, los tribunales rechazaron la demanda, por lo que Castro entendió en ese momento que la única salida viable para este conflicto era una lucha armada. Fidel Castro, cabe destacar, se vio muy influido por las obras de pensadores como Lenin y Marx. Una de sus primeras jugadas durante esta guerra fue la decisión de atacar los cuarteles de Moncada y de Carlos Manuel Céspedes el 26 de julio de 1953. Pero por desgracia, dicho ataque fracasó y Fidel y sus 160 hombres fueron capturados. Fidel Castro fue hecho prisionero y juzgado, pero en el alegato final de dicho juicio, donde se le sentenció a prisión, Fidel Castro dijo: "La historia me absolverá". Algo que Fidel Castro declararía que le agradó o fue bueno en sus años de prisión fue que leía entre 10 y 11 horas al día. Él declaró que nunca en su vida había tenido tanto tiempo para leer como en ese tiempo que estuvo en prisión. Dice, era lo único bueno que veía de estar en prisión. Finalmente fue liberado en mayo de 1955 y entonces Fidel Castro se fue al exilio a Estados Unidos y finalmente a México, donde pasaría los siguientes años organizando nuevamente un ataque para derrocar al gobierno de Batista. Fue en esta época en México donde conoció a un joven doctor argentino llamado Ernesto Guevara, que más tarde el mundo recordaría como el Che. Fidel Castro regresaría a Cuba acompañado del Che y de su hermano Raúl y de otros miembros que se unieron a su lucha el 2 de diciembre de 1956 con el objetivo de desembarcar y tomar la ciudad de Santiago de Cuba. Por desgracia fueron descubiertos por el ejército de Batista y fueron obligados a replegarse a la Sierra Maestra, donde empezarían una guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista. Los revolucionarios contaban alrededor de 800 combatientes, mientras que las tropas de Batista contaban con 70,000 combatientes, las cuales les era proporcionado armamento por las tropas de Estados Unidos y sus tropas también recibían apoyo y entrenamiento por parte de Estados Unidos. Durante la guerra, el gobierno de Batista llegó a publicar que había matado a Fidel Castro, pero Fidel y sus compañeros consiguieron desmentir este rumor gracias a una entrevista realizada por el corresponsal del New York Times, Herbert Matthews. Y también Fidel declaró la colaboración de los Estados Unidos con el gobierno de Batista, anunciando que este le facilitaba armas y entrenamiento a sus tropas. El 24 de mayo de 1958, Batista envió a 17 batallones contra los rebeldes en la Operación Verano, pero los revolucionarios encadenaron una serie de sorprendentes victorias y finalmente, el 30 de diciembre de 1958, Fidel Castro y los rebeldes dan un gran golpe al Estado, provocando la huida de Batista. El 1 de enero de 1959 se proclamó oficialmente el triunfo de la Revolución Cubana y Castro hizo su entrada triunfal en la capital, la ciudad de La Habana, el 8 de enero y finalmente, el 6 de febrero del mismo año fue elegido presidente. Durante su gobierno, Fidel Castro empezó a enfocarse a desarrollar aspectos como la reforma agraria, la reinstauración de la Constitución y la confiscación de bienes usurpados durante la dictadura de Batista, la eliminación del racismo en Cuba y el arresto de líderes de la mafia, entre otros.
Las tensiones con Estados Unidos comenzaron formalmente desde la reforma agraria, ya que esta dañaba enormemente los intereses de empresarios norteamericanos, por lo que desde 1959 el gobierno del presidente estadounidense Dwight Eisenhower aprobó diversas acciones encubiertas contra Cuba y contra el general Fidel Castro en sí. En febrero de 1960, el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan visita Cuba y concede un crédito de $100 millones, además de firmar tratados para la compra de azúcar y la venta de petróleo con Cuba. En agosto de 1960, Castro le dio un duro golpe a los oligarcas estadounidenses, anunciando que confiscaría gran parte del número de empresas estadounidenses, como lo eran las refinerías de petróleo y además 36 centrales azucareras y compañías de teléfonos y electricidad. El 8 de septiembre del mismo año, Fidel Castro viajó a Nueva York para acudir en una asamblea general de las Naciones Unidas. Sin embargo, durante su estadía en Nueva York, la dirección general del Hotel Shelbourne, en donde se alojaba Fidel Castro y su comitiva, notificaron a Fidel que debía abandonar este establecimiento. Literalmente lo corrieron de dicho hotel, ya que la delegación de este hotel temía ser motivo de gran propaganda a favor de Fidel Castro, lo cual no le agradaba mucho al dueño del hotel. Así que entonces Fidel Castro dejó el hotel y amenazó con irse a acampar a las cercanías del edificio de las Naciones Unidas. Pero entonces fue que el propietario del Hotel Teresa en el barrio neoyorquino de Harlem le ofreció a Fidel Castro hospedarse en dicho hotel. Fidel Castro desde luego aceptó. En dicho hotel fue visitado por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, por el primer ministro indio Jawaharlal Nehru y el dirigente negro Malcolm X. Pero la más destacable visita en el Hotel Teresa que tuvo Fidel Castro fue la del presidente soviético Nikita Khrushchev, el cual en su visita le preguntaron que si Fidel era comunista, a lo que Nikita Khrushchev contestó: no sé si Fidel sea comunista, pero lo que yo sí sé es que yo sí soy fidelista. El 17 de abril de 1961 fracasó la invasión de Bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos, la cual tenía por objetivo derrocar el gobierno de Fidel Castro. Alrededor de 1500 hombres escoltados por buques fracasaron en su intento de tomar la isla. Sin embargo, meses más tarde, Estados Unidos impusieron el que ha perdurado hasta hace pocos años, el famoso embargo comercial sobre Cuba. El fracaso de dicha invasión dio señales inequívocas de la oposición del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno socialista de Fidel Castro. Por el contrario, el gobierno de la Unión Soviética siempre apoyó al gobierno revolucionario de Castro, así que el gobierno soviético veía en Cuba un aliado para el establecimiento de una base militar desde donde poder amenazar a los Estados Unidos de América con misiles tácticos nucleares R-6, sin que estos tuvieran tiempo de reacción, igualando así la amenaza que significaba para los soviéticos los misiles que los Estados Unidos habían puesto en Turquía, estado fronterizo con la Unión Soviética. Para ello, el líder soviético Nikita Khrushchev decidió asegurar la isla con la instalación de bases de misiles tácticos nucleares, con capacidad para alcanzar a los Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares a la isla. Los Estados Unidos no tardaron en descubrir el plan de los soviéticos de instalar misiles en suelo cubano, por lo que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, decidió mandar barcos y aviones a las cercanías de Cuba. Este suceso sería recordado o pasaría a la historia como la crisis de los misiles, y fue el punto más, por así decirlo, caliente de toda la Guerra Fría, ya que durante esta crisis fue donde más estuvieron a punto de llegar a un conflicto armado, a un conflicto nuclear más específicamente, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Fidel Castro exigía el fin del bloqueo sobre la isla de Cuba, el fin de los ataques piratas y la retirada estadounidense de Guantánamo, mientras que por su parte la Unión Soviética exigía a los Estados Unidos la retirada de los misiles Júpiter en Turquía por parte de Estados Unidos. El hermano del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, Robert Kennedy, logró llegar a un acuerdo, el cual solamente consistía en la retirada de ambas bases nucleares, la de la Unión Soviética en Cuba y la de Estados Unidos en Turquía, y que Estados Unidos prometiera que no invadiría Cuba. Ante esto, Fidel Castro se molestó mucho con Nikita Khrushchev, ya que no tomó en cuenta la opinión de Cuba, no se aseguró de que los otros puntos, que era el fin del bloqueo, fueran cumplidos, solamente cumplió con los dos puntos de la retirada de la base y de la promesa de no atacar Cuba. Años después, Fidel Castro apoyaría la independencia de Angola, cuando en 1975 el país africano logró su independencia por parte de Portugal. Sin embargo, la CIA y el gobierno de Sudáfrica, regido en ese entonces por el régimen y la ideología del apartheid, trataron de derribar al nuevo gobierno angolano. Ante esto, Fidel Castro llevó a cabo la Operación Carlota,
la cual es recordada en la historia como la única intervención en el extranjero por parte de Cuba. Envió 36,000 soldados, además de maestros, ingenieros y doctores cubanos, para apoyar a las fuerzas de Angola contra las de Sudáfrica. Alrededor de 2,000 cubanos murieron en Angola, y los cubanos, tanto Fidel Castro, jugaron un papel decisivo en la batalla final contra el gobierno sudafricano. Tras esta victoria por parte de Cuba y Angola, el régimen racista del apartheid en Sudáfrica se debilitó, sufrió un enorme daño, el cual esto permitiría años más tarde a Nelson Mandela derribarlo. Tras el gran apoyo que Fidel Castro brindó a Angola y en general al pueblo sudafricano, Nelson Mandela se convirtió en uno de los más grandes amigos de Cuba y personalmente del presidente Fidel Castro, ya que el líder sudafricano apreciaba enormemente lo que el pueblo cubano y Fidel Castro habían hecho por África, ayudarlos a derribar el que fue tal vez el más grande sistema opresor de la historia, el apartheid. My president. My brother. Presidente, my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Estoy tan contento de verlo. Please sit down. Tan contento. Por favor, tenga bien Please sit down. sentarse. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything, Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. You see, no, just a moment, just a moment. No. Un momentito. Es seguro, si ya yo recibí. The sooner the better. And we have had a visit from a wide Y nos ha variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I De love Sudáfrica. you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene a When? Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo o va a I tener think it que will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very Él soon. se va a las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Aún después de la crisis de los misiles, la Unión Soviética mantenía muy buenas relaciones con Cuba. Compraba la gran mayoría del azúcar de esta región y gran parte. Principalmente la Unión Soviética era el más grande aliado de Cuba y de Fidel Castro. De hecho, tras la crisis de los misiles, Nikita Khrushchev invitó a Fidel Castro a visitar la Unión Soviética, lo cual permitió recomponer las negociaciones. Y esto también permitió a Cuba esta relación con la Unión Soviética, que la isla avanzara en campos como la ciencia, la medicina y la industria. Pero, sin embargo, todo esto Cuba sufrió un terrible esguince en su ideología socialista, ya que en 1991 se dio el que sería el más duro golpe para la Cuba de Castro, el colapso de la Unión Soviética, por lo que todos sus acuerdos con dicho país ya no valían nada, por lo que Cuba se enfrentó a una gran escasez de combustible. Las ganancias de las exportaciones cayeron enormemente y varias fábricas quebraron y cerraron. Este fue sin duda el más grande desafío que Fidel Castro tuvo que afrontar, por lo que Cuba tuvo que recurrir a firmar acuerdos comerciales con otros países como Canadá, lo cual permitió un gran impulso al turismo en Cuba y permitieron establecer muchas nuevas empresas. Fidel Castro entabló relaciones con muchas otras personalidades. Tenía una gran amistad con el escritor Gabriel García Márquez, el cual siempre le mandaba sus escritos a Fidel antes de publicarlos. Otro ejemplo fue el presidente chileno Salvador Allende, el cual pretendía seguir la política socialista de Fidel Castro, pero sin embargo fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet con el apoyo de Estados Unidos. En 1998 Fidel Castro recibió al Papa Juan Pablo II, quien estaba realizando su primera visita a Cuba. El pontífice hizo un llamado a levantar el bloqueo económico sobre Cuba y que el mundo abriera las puertas a la isla. Fue hasta el 19 de febrero del 2008 que Fidel Castro dejó el poder y se lo cedió a su hermano Raúl Castro. Y finalmente, el 25 de noviembre del 2016, a los 90 años de edad, Fidel Castro, el general, el revolucionario, aquel que desafió a los Estados Unidos, aquel que sobrevivió a 636 intentos de asesinato por parte de la gran superpotencia norteamericana, murió.
No se conocen las causas exactas de su muerte, pero ahí quedó. Hoy hace un año, el 25 de noviembre del 2016. Y como comenté al principio, para muchas personas Fidel Castro puede ser un héroe y para otras puede ser un villano. Pero yo le voy a decir algo, Fidel Castro es admirable por una razón, porque defendió sus ideales hasta el final y sobre todo porque logró confrontar y vencer a la gran superpotencia que actualmente son los Estados Unidos. Logró sobrevivir a 636 intentos de asesinato, como lo eran habanos explosivos, un bolígrafo envenenado, intentaron envenenar su equipo de museo, entre muchas otras cosas más. Fidel Castro, el revolucionario. Bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse para no perderse de ningún video. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo, así me ayudarán a crecer más. Y coméntenme y déjenme abajo en la caja de comentarios qué es lo que opinan ustedes acerca de Fidel Castro. Y no se olviden seguirme en mi página de Facebook. Nos vemos hasta el próximo video.